Voy a compartir en Venezuela esas lecciones, pero el Señor ministró a mi vida en una manera especial. Bueno, como decía el pastor Melvin, vengo de Venezuela. Venezuela, una tierra maravillosa, no solo por sus mujeres, sino por la gente en general. No obstante la violencia que ustedes tristemente han visto a través de los medios de comunicación, Venezuela es la antesala del cielo, hermano. Y cuando gusten visitarnos, allí estaremos para recibirlo. Quizás no con un tamal o con una pupusa, pero sí con una deliciosa arepa. Amén. Bueno, gracias de verdad por este honor de permitirme compartir el púlpito de sus siervos valientes. Les quiero invitar a ponerse de pie. Quiero leer en la palabra de Dios un texto que toda mi vida de creyente me ha tocado, me ha gustado. Y cuando lo vi nuevamente en el año 2005, estando en Sucre, en Bolivia, visitando con la asociación Billy Graham en una conferencia para pastores, se citó este texto y prendió como nunca antes lo había hecho mi corazón. Y quiero compartirlo con ustedes en este día. Amén, hermanos. Quiero que busquen por favor en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Qué más les puedo contar, hermanos? Bueno, estoy casado felizmente. 31 de este mes cumplo 13 años de casado. Tengo 2 hermosas hijas y una tercera que viene en camino. Soy bendito entre las mujeres. Amén. Qué bueno. No hay nada más bello que un pueblo que sabe adorar a Jesucristo, hermanos. Cuando la iglesia le alaba, se sensibiliza el corazón del Padre y se derrama su misericordia. La Biblia dice que Dios nos creó para la gloria de su nombre. Amén. Él no nos creó para el pecado, Él no nos creó para la violencia, Él nos creó para la alabanza de su gloria. Y cuando alabamos al Señor, nuestra vida se embellece. Cuando servíamos al mundo de tanto preocuparnos y despilfarrar la vida, se nos marcaba esta parte del rostro, ¿verdad? De tanto fruncir el ceño de preocupados. Pero desde que servimos al Señor se nos marca esta parte del rostro, de tanto cantar, reír, alabar el nombre bendito de Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Diga conmigo bien fuerte: gloria a Dios. Amén. Les confieso que hubiera preferido quedarme allí con mi hermano Blas, que me acompaña, escuchando a los muchachos, adorando al Señor. Amén. No hay nada mejor que un pueblo que sabe alabar a Jesucristo. Lucas 5, desde el verso 1 en adelante. Leemos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, así como de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que Dios bendiga su palabra y pueda hablar a lo más profundo de nuestro ser. Y te pido, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos ante ti, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Aleluya. Dígale a la persona que usted tiene a su lado: prepárate para responder al llamado de Jesús. Dígale así: prepárate para responder al llamado de Jesús. Este es un pasaje hermoso. Nos cuenta la historia de los primeros discípulos de Jesús. ¿A quién no le encanta sobre todo la historia del apóstol Pedro, verdad? Pedro era más salido que el día miércoles, hermano. Más atravesado que una cómoda, que una gaveta de esa, ¿verdad? No, pero Pedro era un ser especial. A mí me encanta Pedro, ¿verdad? Porque Pedro es como nosotros. Él no tenía pose, él era él, ¿ok? Y decía a veces, y cometía imprudencias quizás por su forma tan espontáneo. Me encanta cuando la Biblia nos los presenta como una persona tan auténtica, tan genuina. ¿Y cuántos saben que lo que más necesita nuestro mundo posmoderno son hombres y mujeres seguidores de Cristo que sean auténticos y que sean espontáneos? Amén. Eso es lo que la generación actual necesita. Y por eso me gusta mucho el ejemplo en la Biblia del apóstol Pedro. Y muchos predicadores he escuchado a lo largo de el tiempo que conozco al Señor, que no sé por qué les encanta resaltar los aspectos negativos de Pedro por su forma tan auténtica, ¿verdad? Pero a mí más bien me gusta ver el lado positivo del apóstol Pedro, y creo que eso fue lo que Jesús vio en Pedro. No creo que Jesús haya visto precisamente lo malo o lo negativo en Pedro. Yo creo que Jesús, una de las cosas que le motivó a llamarlo a ser su discípulo, son las cosas buenas que ya él comenzaba a ver en el apóstol Pedro. Estaba viendo no el carbón, estaba viendo el diamante dentro de Pedro. Y de igual manera Jesús nos mira así. Él no nos mira por lo que aparentemente hacemos o somos. Él ve el diamante, el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y quiero comenzar diciéndolo así: como Jesús llamó a Pedro para grandes cosas, no obstante su forma de ser, su carácter, su personalidad, así Jesús te mira en este día y te está llamando para grandes cosas. No obstante tu trasfondo, tu personalidad, tus complejos, el concepto que tú tengas de ti mismo o lo que tú crees porque otros te han dicho lo que tú eres, el Señor tiene grandes propósitos contigo. Amén. Como que no lo crees mucho, pero bueno, anímate diciéndoselo al que está a tu lado. Dile: oye, Dios tiene grandes cosas contigo, díselo. Así vas a empezar a creerlo para ti también. Amén. Pero por ejemplo, vemos en la Biblia que Pedro era un hombre, podría tener muchas debilidades. ¿Hay alguien que sea tan perfecto que no tenga debilidades? No, todos tenemos debilidades. Pero quizás una parte positiva en Pedro, y resalta por encima de muchos en la Biblia, es que Pedro era un hombre poderoso en la palabra de Dios. No era una persona muy académica, muy estudiosa, pero era un hombre que por la gracia de Dios se convirtió en una columna, en un baluarte de la palabra de Dios. Cada vez que podía hablaba la palabra de Dios.
Tanto lo usó Dios en la palabra que el día de Pentecostés, cuando se derrama la promesa del Espíritu Santo y están allí todos asombrados y se preguntaban qué era lo que sucedía, Él aprovechó la conmoción y la aparente confusión de la gente, y lo primero que hizo fue abrir su boca bien en alto y habló la palabra de Dios. Y por lo menos 3,000 personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. No habían pasado muchos días cuando con su amigo Juan iban al templo para la hora de la oración. Había un mendigo. Pedro lo miró y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y se produjo un estruendo social, y entonces predicó, y por lo menos 5,000 personas en cuestión de días, gracias a que había un hombre poderoso en la palabra de Dios, por lo menos 8,000 personas habían confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Por algo él mismo escribió más adelante: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amaba la palabra de Dios, era un hombre poderoso en la palabra de Dios. ¿Y cuántos creen que esta generación precisa de hombres y mujeres poderosos en la palabra de Dios? Amén. Pedro era poderoso en milagros. No era el poder de él, era el poder que estaba en él. Dios lo usaba, había logrado crear una expectativa tan alta que la gente se agolpaba cuando oían que se acercaba, y querían que a menos su sombra, cuando pasara, sanara a todos sus enfermos. Era tanta la gente que se agolpaba alrededor por la expectación que este hombre poderoso de la palabra, pero poderoso en milagros también, había logrado, que casi no se podía ni mover. En una ocasión estaba predicando y vio a un paralítico desde lejos que se llamaba Eneas. No pudo llegar ante él por la multitud, pero desde lejos le dijo: Eneas, Jesús te sana. Y al instante dice la Biblia que fue sano, poderoso en milagros. Un hombre poderoso en el Espíritu Santo, había sido tomado por el Espíritu Santo de Dios. Un verdadero líder del Señor Jesucristo. Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres que están cambiando la historia del mundo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y tú puedes ser uno de ellos. Vamos al texto que leímos por un momento, por favor. Mantengan sus Biblias abiertas en Lucas 5 y vamos a ver lo que dice la escritura allí. Dice en el verso 2 que los pescadores, habiendo descendido de sus barcas, lavaban sus redes. Jesús está en la orilla, la gente está hambrienta de la palabra de Dios, y Jesús está buscando recursos para ver cómo hace para que el mayor número posible de personas escucharan la palabra de Dios con un solo esfuerzo. Y en esa búsqueda está, me imagino, pensando: necesito un equipo, necesito conformar un equipo. Creo que ayer vi en el programa que una de las cosas que aprendieron en el retiro es el valor, el poder de un equipo. ¿Sí? Los que estuvieron ayer, yo me lo perdí, pastor. Yo quería escuchar ese tema. Creo que fue uno de los primeros en la mañana, ¿verdad? El trabajo en equipo. Y Jesús es nuestro modelo en eso. ¿Por qué creen ustedes que estableció 12 discípulos? Para decir yo soy el mero entre ellos. No, Él lo hizo porque Él sabía que aún siendo Dios, a menos que trabajemos en equipo, haremos grandes cosas. Y entonces Jesús comenzó a conformar un equipo. Estaba allí agolpado en la orilla en Genezaret, pero Él decía: necesito un equipo. La tarea es tan magna, la tarea es tan grande que necesito un equipo. Pero ¿quiénes pueden ser? Y está viendo y vio a los pescadores. Y por supuesto vio a Simón, que era uno de los jefes de los pescadores. Y él ve que Simón, que después lo llamó Pedro, descendió de sus trabajos y en vez de delegar la tarea de lavar las redes,
Él mismo con sus propias manos lavaba sus redes. Lo primero que Jesús ve en su futuro discípulo, en el futuro apóstol, es que Simón Pedro lavaba sus redes. Lavar las redes, mis hermanos, un oficio no tan agradable. Es minucioso, agotador, extenuante, es un poco desagradable, porque lavar las redes tiene que sacar todo el sucio de las redes con sus propias manos. Es un trabajo que lleva tiempo, es muy desagradable porque se ensucia la persona que lo está lavando. Es un trabajo minucioso porque tienen que ver pedacito por pedacito, filamento tras filamento. Si algo se rompió, empatarlo con sumo cuidado. Y está lavando las redes con una dedicación importante. La red para el pescador es como la extensión de sus propias manos. Cuando el pescador lanza las redes, es como que si son las manos las que está lanzando. Entonces el pescador, el genuino pescador, lava las redes con la misma dedicación con que usted mismo se lava sus propias manos después de ensuciarlas, ¿verdad? Y ahí está el pescador Simón Pedro lavando sus redes. El pescador verdadero sabe que del mantenimiento de sus redes depende el éxito en su función como pescador. A menos que sus redes estén limpias, a menos que sus redes estén en buen estado, él va a tener éxito en su pesca. Él vive de la pesca, así que él sabe que él tiene que hacerle mantenimiento a sus propias redes. Y las redes entonces son parte integral del pescador. Jesús está viendo a Pedro, no que está lavando redes, que está lavando a través de las redes su propia vida. Y eso le llama la atención a Jesús. Wow, este pescador está haciéndole mantenimiento a su propia vida. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted lavó su vida? Que le hizo mantenimiento a su persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dedicó a pensar en cómo está usted manejando sus asuntos personales? ¿Qué cosas necesita saldar? ¿Qué asuntos hay que resolver en su vida? ¿Cuántos caminos comenzado que no han terminado? ¿Cuántos ciclos usted no ha terminado de cerrar? Los ha dejado abiertos. Como dicen en el argot popular en Latinoamérica, ¿cuántos cabos sueltos tiene usted en su vida? Jesús quiere ver, al igual que en Pedro, cuán dispuesto está usted a hacerle mantenimiento a su propia vida, a dedicarse a usted, porque usted es la mayor herramienta evangelística con la que Dios va a cambiar la historia del mundo en el nombre del Señor Jesús. Usted es la herramienta más importante en la tarea de conquistar las naciones con el poder del nombre de Jesús. Entonces, si somos la herramienta más importante, necesitamos hacerle mantenimiento a la principal herramienta. Necesitamos lavarla, necesitamos cuidarla, necesitamos dedicarle tiempo. Que Dios nos ayude a clamar con el salmista en esta mañana. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Escudriña mi corazón, mírame, Señor. Martín Lutero cada mañana oraba y decía: Señor, perdona mis pecados, mis malos pensamientos, mis sentimientos y emociones que son contrarios a tu santa palabra. Lávame, límpiame. En su diario escribía: cada mañana antes de comenzar el día, vengo apresuradamente a los pies de la cruz de Cristo, para que Él me perdone, para que Él me limpie. Qué bendición que nuestras iglesias
Y creo que la iglesia en Maywood no es la excepción. Cuentan con recursos maravillosos. Ayer yo solo estuve como 2 horas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te da testimonio, no solo por los recursos físicos o los recursos materiales, estamos hablando de recursos humanos. Eran como pozos petroleros que no habían sido explotados todavía, los que estaban recibiendo la palabra de Dios ayer. Yo veía todo el potencial aquí. Wow, Señor, estos son dinamita. Este grupo puede cambiar la historia de Maywood en el nombre del Señor Jesús. Ayúdales a ver lo que ellos pueden hacer en ti, Señor. Tesoro increíble, maravilloso. Después en el camino Oscar me iba contando la trayectoria de los esposos valientes, cómo ellos fueron ministrados a través de sus vidas desde que eran muy muchachos, muy jóvenes, en los campamentos juveniles. Y qué hermoso que ustedes tienen un caudal, escuche bien, un caudal de riquezas en este lugar. Impresionantes, hermanos. Los jóvenes, la música. Oh, cómo disfruté ayer ver a Eric Soto. Yo conocí a Eric Soto en el año 2000 en North Carolina. Y wow, ese es, pero tenía más cabello. Yo también, Señor. Al final me acerqué y lo saludé. Tú estabas en North Carolina con Billy Graham, allá en The Cove, en el 2000. Sí, pues yo también estaba allí. Wow, y nos abrazamos, nos saludamos. Qué lástima, yo mañana no voy a poder estar allá, pero sentimos mucho gozo. Qué bendición, de verdad. Y los músicos, los muchachos que dirigieron en el culto la música hoy, uno ve el talento, pero más allá del talento es la disposición, la pasión, que fue el tema ayer, la entrega, como asumes tu tarea, tu responsabilidad. Podemos contar tantas cosas que Dios está haciendo en medio de este hermoso ministerio, y el Señor les está ayudando a profesionalizarse cada vez más, o sea, hacer las cosas con excelencia. Si queremos marcar un hito en la historia nuestra, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Si vamos a grabar un video, hagámoslo non plus ultra, lo mejor. Si vamos a grabar un audio, que sea lo mejor. Si vamos a hacer algo, la mejor comida, lo mejor. Pero hay algo que necesita nuestro mundo moderno. Son profesionales, expertos en el arte de la santidad. Amén. Que la iglesia de Maywood se conozca no solo porque son profesionales en las distintas áreas de trabajo, sino sobre todo porque son un pueblo santo, que ama la santidad, la pureza. La Biblia dice: purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Es una exhortación a los sacerdotes que cargaban con los utensilios del tabernáculo en el desierto. Purifíquense ustedes, que son los encargados como sacerdotes levitas de llevar los utensilios del Señor. Es un llamado. Purifíquense. Pero soy santo en el Señor, sí, pero purifícate más, santifícate más. Es un llamado de Dios para nosotros. Pablo a su discípulo le dijo: ten cuidado de ti mismo. El Señor nos exhorta hoy no solo a que nos purifiquemos, sino a que tengas cuidado de ti mismo. Las mismas palabras que Pablo dijo a Timoteo, el Señor por su Espíritu nos los dice a cada uno de nosotros hoy. Ten cuidado de ti mismo. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Qué es santidad? Santidad es limpieza en el mundo de los pensamientos. Santidad es ternura no fingida por los pecadores. Santidad es honestidad en el manejo de las finanzas. Santidad es lealtad en la vida familiar.
Santidad es pasión. Pasión por agradar a Dios. En nuestras iglesias tenemos grandes tesoros, como decía hace un momento. Cantantes, maestros, evangelistas. Pero este mundo necesita más que eso. Son santos radiantes. Hombres y mujeres que se parezcan a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a ser puros, a ser santos para ti, Señor. ¿Cómo ser santo? ¿Cómo poder lograr ser santos cada vez? Caminemos con los hombres y mujeres de la Biblia y de la historia. Hay en ellos rasgos comunes que nos asombran por su pertinencia de actualidad. Primero, el sentido abrumador de nuestras miserias, flaquezas y debilidades, pero al mismo tiempo la firme convicción de que somos llamados para ser santos, la élite de Dios, la aristocracia de los cielos y los herederos de la eternidad. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ser santo es lidiar con nuestro pecado, es reconocer nuestras debilidades y bregar hasta verlas a los pies de Cristo Jesús. Es tener el valor de reconocer los gigantes que acechan nuestra vida, pero tener la fe suficiente para verlos caer en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Como canta el argentino Liendo de la banda Kiosco, un gigante está a punto de caer. Les confieso, mis hermanos, conocí al Señor a los 13 años y hoy tengo ya 31 años de haber conocido al Señor. Y en estos 30 años de haber conocido al Señor, he visto varios gigantes caer en mi propia vida. Amén, hermanos. Hay un gigante por allí que se quiere levantar, pero lo estoy viendo, antes que se levante, lo estoy viendo caer en el nombre del Señor Jesús. Amén. La segunda cosa que prende el corazón de Jesús para tomar la decisión de llamar a Pedro no es solo que le hacía mantenimiento a su propia vida, no es solamente que estaba prestando atención a él mismo, no es solamente que se estaba cuidando a él mismo, sino que según el verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Hay frases que se encuentran entre líneas, que no aparecen explícitamente allí, pero da a entender cosas que suceden entre líneas. Inmediatamente dice: y entrando en aquella barca que era de Simón. Entonces nos sugiere varias cosas. Primero, que Jesús pensó en voz alta: necesito un barco para yo montarme en ese barco, retirarme de la orilla y estando a unos 180 metros de la orilla, alzar mi voz, y la misma brisa que trae las olas a la orilla proyectaría mi voz para que todos en la ribera me escuchen en la playa. Pero necesito una barca. Y Pedro, que no esperaba dos para salir adelante, dijo: maestro, puedes tomar mi barca, haz con ella lo que tú quieras, te puede servir, tómala. Y entonces el verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿O usted cree que Jesús, porque era Dios encarnado, simplemente le dijo: muchachos, agarren esa barca, no sé de quién es, pero quiero esa barca, vamos? No, Jesús es un caballero, hermano. Jesús expuso su necesidad: necesito una barca. Y voluntariamente Pedro dijo: aquí estoy yo, Señor, toma mi barca. Entonces Jesús está enamorándose de este futuro apóstol. No solo le hace mantenimiento a su propia vida, no solamente es santo o se esfuerza por ser santo, por ser limpio, está bregando con su pecado, está viendo sus gigantes caer, está allí en la brecha, no se conforma con la que tiene. Es un hombre que se dedica a sí mismo, sino que es un hombre que es capaz de entregar la barca. Y si la red son la extensión de los brazos
del pescador, la barca representa su propia vida, lo que más ama el pescador. Pedro le entregó al Señor no la barca, le entregó lo que más ama. Lo que más ama el pescador es su barca, su propio barco, imagínense, su propia vida. ¿Se acuerdan en la Biblia Abraham, que le terminó entregando al Señor lo que más amaba? Su propio hijo, el unigénito, Isaac, y lo entregó, y el Señor vio su corazón. Si vamos a ser poderosos como Pedro en la palabra, si vamos a ser poderosos en milagros y ser esos instrumentos poderosos en las manos del Señor, si vamos a ganar literalmente a todo este condado, necesitamos entregarle al Señor lo que más amamos. ¿Le has entregado al Señor lo que tú más amas? Se lo entregaste. Mi primera hija, Ana Sofía, tiene 10 años. Cuando solo tenía 6 meses, tuvimos que llevarla a un quirófano para que la operaran de un problema intestinal. Y estando en la sala de operaciones, el Señor me trajo esta enseñanza. Dios, lo que más amo es mi primogénita, es la primera hija. Wow, Señor, cuando se la entregué en manos del anestesiólogo, es como que si le estaba dando mi corazón a ese anestesiólogo. Y casi se la arranco otra vez. No, no te la lleves, por favor. Pero sabía que tenía que hacerlo. Y se la entregué con aquel dolor, pero la puse en las manos del Señor. Y dije, Señor, te entrego lo que más amo en este momento, es mi primogénita. Te la entrego en tus manos. Haz con ella lo que tú quieras. Y me entregué al Señor. Fueron 3 horas de operación, las 3 horas más largas de mi vida. Pero Dios se glorificó en la operación. No hubo problemas mayores. Dios tomó el control. Y Ana Sofía está completamente sana. Pero les traigo esta anécdota personal para simplemente hablar de que el Señor nos lleva a los momentos en que le debemos entregar lo que más amamos. ¿Qué es lo que tú más amas en este momento? ¿Estás dispuesto a entregarlo en las manos del Señor? El verso 3 también dice: y le rogó. ¿A quién? A Simón, que la apartase. ¿A quién? A la barca, que la apartase de tierra un poco. Fíjense, Jesús ve a Simón, está lavando sus redes, piensa en voz alta: necesito una barca. Simón le entrega la barca, lo que más ama. Pero ahora le dirige la palabra por primera vez a Simón y le dice: Simón, en vista que le haces mantenimiento a tu propia vida, en vista de que me has entregado lo que tú más amas, ¿será que me puedes ayudar a empujar la barca, tu propia barca, hasta afuera en la orilla? Le rogó, aleluya, no le ordenó. Qué lindo el Señor Jesús, ¿verdad? Le ruega. ¿Será que podrás, Simón? Yo sé que estás cansado, te considero, pero yo no sé mucho de esto. Soy carpintero, le diría, pero ayúdame, vamos a empujar esta barca, es tu barca, vamos. Y le rogó que la apartase de tierra un poco. Jesús está viendo que Pedro no solo lava su vida, no solamente le entrega lo que más ama, sino que Pedro empuja su propia barca. Sirve a Dios. El servicio. Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Servir. El que no vive para servir no sirve para vivir, hermanos. Así que tenemos que servir, y estoy seguro que esta es una iglesia servidora, amén, hermanos. Pero tenemos que seguir sirviendo todavía más. En el año 88 fui a trabajar como misionero en un pueblo en Venezuela. Se llama el pueblo Valle Morín.
Yo tenía solo 18 años, con aquella fuerza, con aquella pasión por evangelizar. Y entonces yo estaba leyendo la Biblia, ayuné, me preparé. Y bueno, esa era una expectativa. Wow, dentro de 15 días vamos a la obra misionera. Y una cosa tremenda. Entonces cuando llego por fin con un equipo y nos ponemos a las órdenes con el obrero que estaba encargado de la obra ahí. Y entonces, bueno, ¿en qué le podemos servir? Y entonces delegó funciones y a mí me puso fue a limpiar la iglesia y a ordenar las sillas. Entonces yo, Señor, es que esto es parte de tu servicio, hacer aún las cosas más básicas. Y lo hice con aquel amor, hermano. Limpié la iglesia, ordené las sillas. Aleluya. Y lo hice como por 2 años. Me convertí en un experto de lavar, de limpiar y de arreglar las sillas, hermano. Saqué, bueno, un diploma en eso. 24 años después, en el año 2012, con este proceso de impulsar las escuelas de evangelistas, Alberto Motesi, abrimos la primera escuela en Caracas con 58 líderes de 15 iglesias de la Gran Caracas. Y estamos ahí, a punto ya de comenzar. Bueno, cuando llego al lugar donde va a ser el salón y todo aquello, me encuentro con la sorpresa de que el salón no estaba listo. 1 hora antes llegué y las sillas brillaban por su ausencia. El piso estaba un poco sucio. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí, Señor? Wow. Entonces nada, rápido me remangué la camisa, agarré y empecé a barrer rápidamente con la pala y agarré y busqué allá. Entonces busqué las sillas para ver si estaba en el cuarto de al lado. No estaban. Entonces llamo a una persona, no, están dentro, 2 pisos más arriba y el ascensor no funciona. Dios, las escaleras tipo caracol así, y tuve que subir los 2 pisos y estaban las sillas una encima de otra. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? 60 sillas, como de 5, de 6 en 6, las fui bajando. Yo sudé la gota gorda, hermano. Ahí me bañé todo en sudor. Faltaban solo 20 minutos, ¿verdad? Ya estaban a punto de llegar los primeros alumnos. Fui al baño, me chequeé, terminé de ordenar todas las 60 sillas, pero mientras las iba colocando me acordé, qué bueno, Señor, aquí estoy. 24 años después, arreglando sillas, limpiando el piso. Si no vives para servir, no sirves para vivir, hermano. ¿Sabes qué es la bendición de servir a Dios? Servir a Dios es parte de nuestra naturaleza. No servimos para agradar a Dios, servimos porque es parte de nuestra naturaleza. Cuando servimos sentimos que para eso fuimos creados. Cuando servimos, cuando damos un vaso de agua, cuando barremos, cuando visitamos a un enfermo, cuando ayudamos al pastor con alguna tarea dentro de las muchas que hay dentro de la iglesia, estamos como peces en el agua. Para eso fuimos creados, mis hermanos. Entonces, si tú tienes poco tiempo de servir al Señor, te animo a que sigas sirviendo al Señor. Pero si tú tienes más de 20 años sirviendo al Señor y piensas que ya tú estás ya para colgar los guantes, y no, ahora es que tienes que seguir sirviendo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a seguir disfrutando este privilegio de servir al Señor. Dice más adelante el texto: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Acuérdense que Pedro empujó la barca, se sentó en la barca. Cuando un maestro se sienta, es como diciendo: agárrense porque lo que viene es bueno. No es para dar un rapidito allí de 5 minutos. Jesús dio una palabra sólida. ¿Cuánto tiempo habló? Muchísimo hablaría, porque era un maestro. Y entonces Jesús proyectaba la voz, y el aire llevaba la palabra del Señor hasta la orilla. Y ahora dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Qué interesante, son detalles que tiene la palabra, ¿verdad? Dice: cuando terminó de hablar, le dijo. O sea, no le gritó. Si le dijo es porque Pedro estaba cerca. Pedro no se regresó a la orilla. Recuerden que Pedro empujó la barca y le pudo haber dicho al Señor: bueno, ya te ayudé, que te vaya bien, cuida mi barca, ok, me voy a descansar, o te veo desde lejos. No,
Simón estaba cerca de Jesús. Quiere decir que Simón se quedó cerca y escuchó todo el mensaje de Jesús, toda la palabra del Señor. Entonces, ¿qué creen ustedes, mis hermanos? Jesús está viendo que este hombre lava su propia vida, le entrega al Señor lo que más ama. Es un hombre desprendido, le entrega al Señor lo que más ama. Es un hombre trabajador, servicial. Es capaz, a pesar de su cansancio, de empujar, seguir empujando su propia barca. Pero este hombre es genial porque está dispuesto a dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios. Wow, y Jesús está, wow, este es el hombre que yo necesito para que predique el día de Pentecostés, dijo el Señor. Este es el predicador que yo estoy buscando, porque este hombre ama la palabra. No la comprende muy bien, pero ahí está escuchando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando fue al exilio 70 años? Y cumplidos los 70 años, Dios utiliza a un sacerdote que se llamaba Esdras para regresar con el primer remanente a la nación de Judá. Iban a la vanguardia de Nehemías, que finalmente reedificó las murallas de Jerusalén. Y dice la Biblia que Esdras, el sacerdote, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para estudiarla y para cumplirla, para ser obediente a la palabra de Dios. Por eso fue que Dios usó a Esdras para uno de los más grandes avivamientos jamás conocidos en la historia del pueblo de Israel. Cuando regresaron de la cautividad, Dios lo usó porque amaba la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, dice el rey David. ¿Apartas tiempo, hermano, para escuchar la palabra de Dios para tu vida? ¿Has aprendido el valor de cerrar la puerta, silenciar el ruido, abrir tu corazón para escuchar palabra de Dios para ti directamente, personalmente a tu vida? Los hombres y mujeres que tocarán la historia del mundo serán hombres y mujeres que conozcan personalmente la voz de Dios. Amén, hermanos. Alimentarse del alma misma de las Escrituras, y que el espíritu esté sazonado con las palabras del Señor, a fin de que la sangre sea bíblica y la esencia misma de las Escrituras brote de nuestro ser interior, decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él termina su pensamiento diciendo: que tu vellón permanezca en la era de la súplica hasta que esté empapado con el rocío del reino de los cielos. ¡Aleluya! Todo el estado California va a ser transformado por una generación de hombres y mujeres empapados, embebidos con la bendita parola de Dios en el nombre del Señor Jesús. Amantes de la palabra de Dios, les quiero dejar un lema. A mí me encantan los lemas. El lema de ayer, genial, ¿verdad? ¿Cuál era el lema de ayer, hermanos? Aviva el fuego. Cuando vi ese lema se me erizaron los pelos, hermano. Genial. A mí me encantan los lemas porque te captan, ¿verdad? Los eslogans te agarran allí. Voy a dejarles un lema, pero a manera de acróstico, una letra encima o debajo de la otra, ¿verdad? Y de ahí se desprenden unas frases. El lema, la L, es leer la palabra de Dios. Usted va a hacer el compromiso hoy, si no lo ha hecho, de comenzar a leer los 66 libros de la Biblia. Amén. Lea la palabra de Dios. Amén. La E del lema, estudia la palabra de Dios. Estudia su contexto. ¿Qué dice históricamente? ¿Cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es la audiencia inmediata? ¿Cuál es el verdadero contexto de este pasaje que estoy? ¿Cómo puedo aplicar las leyes de la hermenéutica, la interpretación bíblica? ¿Cómo hago para tomar un texto y no aplicarle una eisegesis, que es cuando tomo un texto aislado y lo aplico para mi conveniencia? No es una eisegesis, es una exégesis. De verdad, una interpretación que aplica las leyes de la sana y correcta interpretación de la Biblia. Eso se estudia
Queremos ser buenos estudiantes. Les quiero felicitar. Ustedes como iglesia tienen un pastor, un educador, un hombre que sabe el valor del estudio. Es un maestro además de la palabra de Dios. Con el tema que estuvo dando ayer, fabuloso. Bueno, hermanos, los creyentes son como su pastor. Imiten a su pastor. Métanse en la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Sean hombres estudiosos de la palabra de Dios. Pero hay algo más. La M es meditar la palabra de Dios. Medítala. Todo eso que he leído, todo eso que he estudiado, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo lo aplico? Y medítalo. También se aplica para memorización. Memoriza la palabra de Dios. Memoriza las escrituras. Una de las cosas que más me impactó de Steve Green cuando fue a Caracas a cantar es que dijo de memoria el primer capítulo de Primera de Pedro. ¡Wow! Necesitamos memorizar la palabra del Señor. Amén. Pero lo que más me gusta es la última letra, la A de lema. Esa es la que más me gusta, pero la que más nos cuesta también. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Ponla en práctica. No dejes caer a tierra como el profeta Samuel ninguna de las palabras del Señor. Amén, hermanos. Hombres y mujeres de la palabra de Dios. ¿Cómo conocerán a esta iglesia de Maywood? Como una iglesia de la bendita palabra de Dios. Hombres y mujeres de la palabra de Dios. Verso 5. Le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Wow. Boga mar adentro. Y Pedro le respondió honestamente: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, nada hemos pescado. Bueno, pescamos un resfriado, todo, pero no pescamos nada. O sea, fue muy honesto. Hay personas que uno le pide algo: mira que necesito esto, ¿vas a ir? Sí, yo voy a ir, y no van. Entonces no son honestos. Ay, es que se me había olvidado que tenía otro compromiso, hermano. No, sé honesto. Mira que necesito que vayas a tal parte. No, perdóname, quisiera ir, pero no puedo. Eso es ser honesto. Y Pedro fue honesto: Señor, toda la noche hemos pescado, hemos tratado y nada hemos logrado, pero o más en tu palabra. Esa palabra que escuché, esa palabra que me ha tocado el corazón, esa palabra que no la entiendo quizás en su totalidad, en su profundidad, pero está llenando mi vida. En esa palabra echaré la red, te voy a obedecer. Cuanto más estamos llenos de la palabra de Dios, más obedeceremos al Señor. Yo pienso que tenemos temor de meternos en la palabra, porque sabemos que mientras más nos metamos, más nos tenemos que apegar a ella. Y Pedro está lleno de la palabra y no dudó en obedecer, aunque expuso su situación. Todo lo hice a mi manera, pero ahora no es a mi manera, es a tu manera. Wow, aleluya. El Señor está tratando de decirte algo entonces hoy. El Señor quiere que tú no hagas las cosas a tu manera, sino a la manera de Dios. ¿Sabes lo que le está diciendo Jesús al apóstol Pedro? Le está diciendo: boga mar adentro. ¿Qué es eso? Regresa al lugar donde volviste. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar donde no pescaste nada. Wow, es contradictorio. ¿Qué es eso, Señor? Sí. Regresa al lugar de tu fracaso. Regresa al lugar donde caíste. Regresa al lugar donde no tuviste éxito. Regresa al lugar donde todos se burlaron de ti. Regresa al lugar donde fallaste, donde viste que nada pudiste obtener, donde fuiste desprestigiado, donde nadie creyó en ti. Regresa, aleluya. Quizás hay personas aquí que Dios quiere restituir. Y no conozco tu vida, pero posiblemente Dios está hablando a tu vida para que tú vuelvas a un lugar de donde estuviste y no te fue muy bien allí. Quedaron, como decíamos al principio, algunos cabos sueltos, y Dios te dice que debes volver a completar ese ciclo, a cerrarlo, para que sigas sirviéndole al Señor Jesús. Aleluya. Del barrio donde el Señor me sacó, un barrio de muchas drogas, mucha delincuencia,
20 años después, el Señor me llevó allí para predicar el evangelio a través de obras sociales, arreglando las cunetas, arreglando toda la urbanización. Hey, mira, ahí está Luis, pero ahora es un siervo de Dios. Boga mar adentro, le dijo Simón a Pedro. Regresa al mismo lugar donde tú no pudiste, pero ahora conmigo lo podrás. Te demostraré que si vas conmigo, donde caíste te levantarás, donde perdiste ganarás, donde lloraste reirás, porque todo lo puedes solo conmigo. Yo estoy contigo, así que obedece, te dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. ¿Cuánto cuesta obedecer? Pero si estamos llenos de la palabra de Dios, será natural obedecer al Señor. No puso excusas. El Señor le dijo: ve allá, echa la red, anda, ve, evangeliza. Andrew Meeking cuenta en su testimonio personal que un día su avión donde iba volando para una ciudad, dieron una falsa alarma o dijeron que había una turbulencia y posiblemente el avión se iba a hundir, se iba a estrellar contra un cerro. Y todos empezaron a gritar despavoridos. Y Andrew Meeking se paró de su asiento, se soltó el cinturón y comenzó a predicar la palabra a todos los pasajeros. Habló de Cristo, Juan 3:16, a todos los que estaban allí con él, y toda la gente llorando: sí, aceptaban a Cristo, perdóname Señor. El avión, imagínense, ¿no? Y después entonces un movimiento y el avión agarró otra vez y se estabilizó. Wow. Él escribió después en su libro algo que a mí siempre me ha impactado: el creyente debe vivir y actuar como que si siempre su avión se fuera a caer, con la misma santa desesperación con que predicó el evangelio. En esa ocasión él se dedicó a predicar el evangelio con locura, evangelización, hermano, con un sentido de apremio, como enseña Leighton Ford. Apremio, velocidad. Amén, hermanos. No hay vocación tan alta. El presidente Barack Obama no tiene una responsabilidad más trascendente. El gobernador de California, el alcalde, los reyes de Inglaterra no tienen una vocación más alta. La tarea más grande, la tarea más importante se nos ha encomendado a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Somos embajadores de Dios, representamos el imperio más poderoso de la historia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Evangelización es una pasión. Evangelización es la pasión que hace que Moisés, cuando baja del monte Sinaí, ve que están adorando a un becerro de oro, clamó de rodillas y dijo: Señor, te pido por este pueblo, han cometido un terrible pecado. Si han construido un becerro de oro, perdónale su pecado, o si no, ráeme ahora mismo del libro que tú has escrito. Evangelización es la oración de Abraham: Señor, te pido por Sodoma y por Gomorra, Señor. Es la oración de Jacob: no te suelto hasta que no me bendigas. Es la oración, la santa exclamación de Jesús sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Evangelización es lo que hace que San Pablo, con santa desesperación, quizás poniendo sus manos sobre su cabeza, diga: ay de mí si no predico el evangelio. Es la pasión de John Wesley: mi parroquia es el mundo. Evangelización es una cruz en el corazón de Dios. Es una cruz que se cristaliza en esfuerzos, en organización, en planes, estrategias. Y
motivación para ganar al mundo perdido. Aleluya. Vean el verso 7. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, porque Pedro obedeció, fue mar adentro, Jesús iba con ellos en la barca, lanzaron la red y ¿qué pasó? La red casi se rompía de la cantidad de peces, y ahí estaba Pedro con los otros agarrando, jala por allá, jala por acá, mira aquí, y los peces saltando, un pulpo salta y se le mete en la cara, y bueno, una cosa impresionante. Yo me imagino ese momento y los peces saltando y la cosa, y la barca, que era grande, empezó a hundirse del peso de la cantidad de peces. Entonces ellos, wow, hay tanto que no nos da abasto. Y entonces Pedro levantó la mirada y llamó a sus compañeros que se habían quedado por allá. Hey, muchachos, vengan, que hay para todos, no solo para nosotros, sino para ustedes también. Dios va a bendecir y va a multiplicar el ministerio aquí en esta iglesia bautista de Maywood, de tal manera que ustedes van a tener que hacer señas a otras iglesias, a otros ministerios. Hey, vengan, ayúdenos a recoger la cosecha, la pesca milagrosa que el Señor está trayendo a esta ciudad en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y entonces vinieron y todas las barcas iban cargadas de peces. Wow, Jesús es un experto. Ellos agarraron no unos pocos, un cardumen inmenso de peces. Compartieron la visión. ¿Cuántos saben que es una bendición compartir, hermanos? Amén. Hay un vendedor de zapatos del siglo XIX, Edward Kimball, en Boston, y él le predicó, le ministró a un joven vendedor de zapatos y le dijo a este muchacho en el siglo XIX: el mundo no ha conocido lo que Dios puede hacer a través de un hombre. Por la gracia de Dios, le dijo este muchacho a Edward Kimball: yo seré ese hombre. Ese muchacho era Dwight L. Moody, uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. Dios le dio una gracia a Moody para evangelizar a los niños. Los niños se acercaban a Moody como las hormigas al azúcar. Tenía una gracia, y 6 meses de haberse convertido a Cristo, Moody lograba reunir 4 veces más el número de la membresía de su propia iglesia local. Su fama se difundió no solo en Boston, sino en todo Estados Unidos. Comenzaron a invitarlo y se convirtió en un paladín del reino de los cielos. Él ganó para Cristo al célebre Bill Mayer. Bill Mayer creó una organización sin precedentes para evangelizar no solo a América, sino también a Inglaterra, en el otro lado del Atlántico. Y en su faena conquistó al célebre Billy Sunday. Billy Sunday, este big leaguer, era muy famoso. Él abría sus brazos, según cuenta la historia, e invitaba. Jesús abre sus brazos y te invita a venir corriendo a los pies de Cristo. Y multitudes incontables corrían para recibir a Cristo a comienzo del siglo XX. Billy Sunday fue por todas las ciudades principales en Estados Unidos. Fue a Charlotte, allá en North Carolina, y allá predicó una cruzada como por 15 días y dejó a un evangelista discípulo de él. Este evangelista continuó la tarea de Billy Sunday. Ahí estaba predicando el evangelio. Las multitudes en Charlotte venían a recibir a Cristo. Uno de esos días pasó al altar un joven alto, campesino, muy blanco. Aquel muchacho se llamaba Frank, y él cayó de rodillas a recibir a Cristo allí. Frank, que terminó convirtiéndose en Billy Graham, sale de North Carolina y se va para Florida, y allí se convierte en uno de los primeros misioneros enviados por Juventud para Cristo. Rinde su vida al punto por la evangelización que mientras sus compañeros están jugando golf,
Allí está Billy Graham, este muchacho arrodillado sobre la grama del campus y está intercediendo: dame almas, Señor, solo quiero almas, dame almas. Billy Graham se ha convertido quizás en el evangelista que ha alcanzado al mayor número de personas en toda la historia de la evangelización, y con 95 años que acaba de cumplir en el mes de noviembre, sigue predicando la bendita palabra de Dios. Billy Graham predicó en Quito, la capital de Ecuador, en el año 70. Muchos ecuatorianos aceptaron a Cristo. Entre los jóvenes que pasaron adelante pasó una joven que se llamaba Nancy Gallardo. Dejó el marxismo para predicar, para aceptar a Cristo. Dejó esa ideología de izquierda, de revolución, de rebelde, para entregar su vida a Cristo Jesús. 8 años después se casa con un venezolano, Samuel, de padres norteamericanos, Samuel Olson. Se casan y juntos en el año 83 invitan a Nicky Cruz para una cruzada en su iglesia local en la ciudad de Caracas. Ese año Nicky Cruz invitó a los jóvenes a recibir a Cristo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Muchos pasaron a recibir a Cristo, entre ellos el joven Luis, este servidor, Luis Ascanio. En el año 83 mi padre espiritual fue Nicky Cruz, pero fue gracias a los Olson, cuya esposa Nancy fue alcanzada por Billy Graham, que fue alcanzado a través del ministerio de Billy Sunday. Wow, que fue ganado por el otro, desde Edward Kimball. Increíble, hermanos, cuántas cosas pueden suceder cuando compartes con otros tu bendición. La bendición que Dios tiene para tu vida no tiene precedentes. Dios te va a bendecir más allá de tu propia imaginación. Te va a dar más abundantemente de lo que has pedido, de lo que has esperado. Y Él espera, Él anhela que tú compartas todo lo que Él te va a dar con otros, porque en la medida que des, el Señor te va a multiplicar. Más dichoso es dar que recibir. Quiero terminar en esta tarde ya con una ilustración y les invito a ponerse todos de pie, por favor. Es una fábula. Cuenta la historia de esta fábula de 2 animalitos, una gallina y un cerdito. En Venezuela le dicen cochinitos, cochinos. Aquí como en su país, ¿cómo le dicen? Puerco, ¿verdad? Cerdo, marrano. Vamos a decirle cerdito, ¿verdad? Gallina y el cerdito. Eran muy amigos y un día la gallina viene y saluda al cerdito, pero el cerdito está muy preocupado. ¿Qué te pasa, cerdito?, le dice la gallina. No, acabo de leer la prensa y leí en las páginas internacionales que es alarmante la cantidad de niños en centro del África que se están muriendo por desnutrición. No tienen nada con qué comer, no tienen ni un puñado de arroz y se están muriendo los pobres niños. Y eso me tiene muy devastado, gallina, muy triste. Y la gallina, que era más, ¿verdad?, audaz, le dijo: tranquilo, cerdito, nosotros podemos ayudar a resolver ese problema. Es algo pequeño, pero algo es algo. Y el cerdito le dice: ¿cómo vamos a ayudar el problema del hambre en el mundo? Es muy sencillo. Yo voy a poner los huevos. Y el cerdito se mira a él: pero yo no puedo poner huevos. Ah, pero tú eres mejor que yo, le dice la gallina. ¿En serio? Claro, yo pongo huevos, pero todo tu cuerpo sirve. Hasta la colita, el rabo, todo sirve, es delicioso. En serio, sí, todo tú eres útil. Ahora yo solo pondré unos huevitos. Todo tú eres un regalo para el hambre del mundo. Y se abrazaron con aquella alegría, se despidieron. Pero al rato viene el cerdito y, rascándose la cabeza, habla con la gallina otra vez. Gallinita, sí, dime, cerdito, ¿qué pasa? Bueno, estuve reflexionando acerca
de lo que me dijiste. Y sí, bueno, es una gran oportunidad, claro que sí. Bueno, pero hay un detalle, cerdito. ¿Cuál es el detalle?, le pregunta, ¿verdad?, la gallina. Bueno, dice el cerdito, tú vas a poner los huevos, ¿verdad? Sí, los mejores huevos del mundo los voy a poner yo, le dice la gallina. Y yo voy a poner mi cuerpo. Sí, claro, tú eres sabrosísimo. Pero ahí está el detalle, le dice el cerdo. Tú vas a poner tus huevos, pero tú sigues viva. Viva. Tú vas a hacer una contribución con tus huevos. Te van a hacer una estatua a la más grande contribuidora, ¿verdad? Pero yo, ¿y tú qué, cerdito? A mí me tienen que amarrar con una soga aquí al cuello. Con un martillo me tienen que dar por la frente. Luego un puñal atravesará mi cuello. Me voy a desangrar, voy a morir. Me van a echar agua caliente, me van a quitar toda la piel y después me van a trocear en muchos pedazos. Tú vas a hacer una contribución, pero yo voy a hacer una consagración total de mi vida. Wow, mis hermanos queridos de este hermoso ministerio aquí en Maywood, en nuestra dedicación a Dios, ¿qué le vamos a ofrecer en esta tarde? ¿Una contribución más de nuestros talentos y habilidades o una total consagración de nuestras vidas? Yo quiero invitar a todos los que están diciendo con el cerdito, yo no quiero contribuir con la evangelización de Norteamérica y el mundo. Yo quiero consagrar mi vida para ganar al mayor número de gente en el mundo en el nombre de Jesús. Quiero consagrar mi vida. Entonces quiero invitar a todo, escuchen bien, todo el que quiere consagrar su vida para la evangelización del mundo, comenzando acá con tu Jerusalén, que salgas de tu asiento y vengas rápidamente para el altar. Y yo quiero hacer una oración con cada uno de ustedes. Quiero orar en primer lugar por aquellos que quieren hacerle mantenimiento a su propia vida. ¿Cuántos están dispuestos a lavar sus redes? Entonces ven aquí al altar, sal de tu asiento. Los que saben que necesitan más santidad, más limpieza, dedicarse más a ti mismo. Te has estado dedicando a los demás, pero te has descuidado tú mismo.